Los mecanismos de defensa. Anna Freud, psicoanalista también, decía que ella observaba que al inicio lo más importante era ocuparse del ello y que ocuparse del yo era como salirse de la ortodoxia. El yo percibe registrar los impulsos del ello. Entonces, para proteger los propios confines del yo, se crean los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se dice que es la lucha del yo contra las ideas o afectos dolorosos o insoportables. Se desarrollan en la infancia cuando se nota alguna amenaza del mundo interior y más raramente del mundo exterior. Y les voy a explicar 15 tipos de mecanismos de defensa. Empecemos con la regresión. Es el proceso inconsciente mediante el individuo volverá a formas de funcionamiento más antiguas ante una situación que genera ansiedad, frustración, culpa o depresión. Una característica muy común de este mecanismo de defensa son las actitudes de niño que se obtienen cuando se aplica este mecanismo, cuando la persona usa este mecanismo. Esa es una de las características principales. Normalmente este mecanismo se ve más en los niños que en la gente adulta. Un ejemplo claro sería el chuparse el dedo, o cuando un niño que recién conoce a su hermano recién nacido se orina en la cama. Aislamiento. Este mecanismo de defensa también se conoce como anestesia psíquica. Consiste en la separación de los afectos de los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado y no perturba al individuo. Este mecanismo de defensa se ve muy usado, o normalmente los usan las personas que practican profesiones donde se debe mantener la cabeza fría y hacer a un lado los sentimientos. Por ejemplo, el ejército o los médicos, especialmente las personas que practican la cirugía. Otro ejemplo sería que se muriera alguien, un ser querido en la familia, podría ser, no sé, la madre, y ante esta situación el hijo no llorase, o sea, no mostrase ningún sentimiento de dolor. Esto es un claro ejemplo del mecanismo de defensa de aislamiento. El siguiente mecanismo de defensa es la formación reactiva. Este consiste en transformar una emoción o un impulso en lo contrario. Este caso sería, por ejemplo, el amor se convierte en odio o la gratitud en envidia. Un ejemplo sería que como yo amo tanto a mi esposa, la golpeo. El siguiente mecanismo de defensa es la anulación. Este consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar alguna emoción dolorosa. Normalmente es culpa o vergüenza, con algún comportamiento que lo borrará mágicamente. Por ejemplo, un individuo siente que está haciéndole daño a otra persona, aunque no necesariamente tiene que ser así. Entonces esta persona lo que hace es que trata demasiado bien, le da un trato muy bueno a la otra persona a la que siente que le está haciendo daño, y esto puede llegar a ser una manera, o sea, de una manera compulsiva. También otro ejemplo sería el lavarse las manos cada, digamos, 5 o 10 minutos, porque la persona siente que tiene las manos sucias a toda hora. Entonces eso lo lleva a lavarse las manos muy repetidamente. La introyección es un proceso inconsciente donde un objeto externo viene simbólicamente incorporado dentro de sí, haciendo indistinto y asimilando dentro del individuo. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando un individuo, una persona, viaja a la costa o a Medellín, y sucesivamente de eso llega a su ciudad natal hablando con acento o costeño o paisa. La idealización. Esta consiste en la necesidad de otorgar un valor a una persona de la que se depende emocionalmente.
y así poder asociarse con alguien omnisciente y omnipotente que resolverá todas las dificultades de manera definitiva. También podemos ver que este mecanismo de defensa tiene la función de proteger la agresividad y de satisfacer las necesidades narcisistas. Por ejemplo, idealizar a los padres o a los hijos, o también ver excesivamente hermoso a una persona o a un objeto. La identificación es el mecanismo de defensa por el cual se toma o se adopta inconscientemente características o actividades de otra persona. A menudo o normalmente se hace para reducir el dolor de pérdida o de separación de esta persona. Por ejemplo, cuando un niño pierde a su padre y lo que hace es que comienza a vestirse igual que es como este vestía. O cuando una mujer pierde a su esposo y queda viuda y toma el trabajo o pretende tomar el trabajo que él ocupaba en cierta empresa o en la casa. También empieza a tomar las actitudes que éste tenía. La proyección es el proceso por medio de lo cual lo que está dentro se malinterpreta como precedente de fuera, y en sus formas más acusadas tiende a producir distorsiones serias en la percepción que el individuo tiene de los demás. Por ejemplo, un caso de pareja, que la mujer siente que el hombre la está controlando cuando el hombre ni siquiera lo está haciendo o no se le ha pasado por la mente hacerlo, pero ella siente que él la está controlando, que tiene control sobre ella. La sublimación es un proceso normal y no patológico. Es el único mecanismo de defensa exitoso porque constituye rasgos de personalidad sanos e integrados. También se puede decir que la ventaja de esta sublimación es que permite la descarga del impulso en lugar de luchar contra él. Por ejemplo, una persona que tiene mucha rabia está en una conversación y sabe que tiene rabia y que puede reaccionar mal o que puede decir cosas de las cuales se puede arrepentir. Entonces lo que hace, toma la decisión de hacer lo que hace es que toma la decisión de decir no, me calmo, voy a caminar y luego terminamos de hablar. Entonces, por eso es que se dice que es el único mecanismo de defensa que es exitoso y no es patológico. La negación. Este implica aspectos de eliminación, aislamiento y negación. La negación permite quitar una realidad que no se debe ser negada. La realidad desaparece a un nivel consciente. Es propio de una defensa patológica y es un mecanismo de tipo psicótico porque se compromete el examen de la realidad. También se puede decir que, básicamente la negación es el rechazo de aceptar algo que sucedió y que probablemente es doloroso para la persona. Entonces, por ende, esta persona reacciona así. Un claro ejemplo sería que una mamá no aceptara la muerte de su hijo, se negara ante esta. La represión. Aquí la persona no es consciente de sus ideas y las mantiene en el inconsciente, es decir, reprime las ideas inadmisibles. Básicamente la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de que se tuvo conciencia de ello. Este mecanismo de defensa es la base para la neurosis, y un claro ejemplo sería que a una niña la violaron y ella no quiso hablar sobre esto y lo que hizo fue omitir o olvidar esta acción sobre ella. La racionalización. Aquí el yo hace apelo a explicaciones racionales y lógicas para justificar acciones o comportamientos que a nivel inconsciente tienen motivaciones inaceptables. Este mecanismo de defensa también permite aceptar las cosas con un mínimo de resentimiento, pero el uso excesivo de esta puede llevar a que todo sea racionalizado.
Un claro ejemplo es cuando está lloviendo muy duro y el niño dice que no va a ir a clases porque está lloviendo. La escisión. Este es un mecanismo descrito por Melanie Klein y propio de la posición esquizoparanoide. Es un proceso inconsciente que separa activamente los sentimientos los sentimientos contradictorios entre sí. Aquí se puede decir que es la tendencia de separar al mundo y a las personas en buenos y malos. Por ejemplo, a una persona hoy alguien le parecía supremamente buena, pero en una semana esa misma persona le parece supremamente mala. También se podría decir que una persona que juzgaba mucho un comportamiento en 3 días o 4 días realiza ese mismo comportamiento que tanto juzgaba. Tenemos la conversión. Esta es la representación simbólica de un conflicto intrapsíquico en términos físicos y se puede asumir de diferentes formas. La parálisis, los temblores, las convulsiones y hasta la descoordinación. Por ejemplo, cuando en un hogar los padres se separan y los hijos los hijos dejan de hablar, o sea, cortan la comunicación, pierden el habla, simplemente dejan de hablar. Y también otro caso sería, por ejemplo, cuando una madre que es bastante social, es bastante amigable, pierde a su hijo y automáticamente se vuelve todo lo contrario. Deja de salir, deja de tener comunicación o relación con muchas personas y simplemente se guarda, digámoslo, en ella y pierde comunicación con todo el mundo.